Aviso importante: esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. ¿Y si la cámara no captó algo en el cielo, sino a alguien que nos estaba mirando de vuelta? Yo estaba allí, en Cumburgás, a orillas del Mármara, cuando todo empezó a repetirse como una cita secreta con la noche. Trabajo de madrugada, custodiando un complejo frente al mar. Conozco los ritmos del viento, el aluminio de los botes pesqueros, el brillo de los faroles reflejado en el oleaje. Conozco los engaños, Venus cuando asoma, drones de curiosos, satélites que simulan moverse. Como pensamiento, aquella temporada, entre mayo y septiembre, el cielo traía una quietud rara, como si la costa entera contuviera el aliento. La primera noche que lo vimos, creí que era una barcaza a la deriva con un reflector, pero la luz no tocaba el agua. Estaba suspendida, a unos grados sobre el horizonte, callada, recortada contra un cielo limpio. Llamé al vecino que nunca dormía, el hombre de la cámara, zoom óptico, trípode clavado en la terraza como si fuera un altar. Se acomodó, respiró hondo, e hizo lo que mejor sabía hacer, grabar. Yo miraba a través del visor secundario, la imagen tembló por un segundo, viento y después se inmovilizó como un secreto, sosteniéndose a sí mismo. El objeto no era una nave en el sentido de los titulares. Tenía bordes curvos, pero no simétricos. Parecía un fragmento, una sección de algo mayor. Había un reborde oscuro, y, por debajo, una cavidad iluminada con una luz gris, no blanca. Lo anoté, en mi cuaderno, luz que no ilumina alrededor, solo adentro. En la minúscula ventana de esa cavidad, algo se movió. No era un reflejo, no era pixelado, era movimiento con intención. El mar estaba planchado, un vidrio negro. No se escuchaba motor, ni hélice, ni insectos. Solo el clic del obturador y mi propia respiración. Entonces, el vecino aumentó el zoom hasta el límite. La cavidad ocupó media pantalla y la silueta dejó de ser rumor para volverse figura, cabeza alargada, superficie lisa, una hendidura donde esperarías una boca, y dos óvalos oscuros, profundos, que no brillaban. No era una máscara, no era un casco, y no era humano, al menos no como nosotros. Me gustaría decir que gritamos, pero el miedo no siempre suena, a veces encaja. Sentí un cosquilleo detrás de la oreja, como una presión tibia. El objeto no avanzaba ni retrocedía, observaba. El vecino susurró: no enfoques el contorno, enfoca los bordes del rostro. Yo asentí, inútil, porque era él quien operaba. La figura se inclinó, apenas, no parpadeó. En la visión ampliada, noté reflejos microscópicos bailando en el borde de la cavidad, como si hubiera una vibración que la cámara traducía a luz. El reloj marcó las 3:33 cuando todo cambió un grado. El objeto se desplazó lateralmente, sin inercia, un movimiento imposible de imitar con un reflejo en la superficie del agua. La costa no se deformó. La línea del horizonte no se quebró. Estaba ahí. Apreté el cuaderno contra el pecho. No quería perder ningún detalle, porque en casos así, lo que mata no es la risa de los escépticos, es la duda que te corroe a ti mismo cuando el amanecer convierte lo imposible en quizás soñé. El vecino murmuró algo que aún me persigue. No nos mira, nos calibra, y la palabra me ató al suelo, porque si calibra, vuelve. Si vuelve, no somos espectadores, somos referencia. Entonces llegó la segunda imagen. En un plano más bajo, otra cavidad, más estrecha, con un contorno metálico. Dentro, una segunda silueta, más delgada, moviendo algo parecido a una barra o brazo. Sentí que aquel momento excedía la idea de avistamiento. No eran luces jugando, era trabajo, operación, y ahora viene la pregunta que no me dejaría dormir durante meses y que solo tendría respuesta al final. ¿Y si lo que filmamos no era su nave, sino su ventana hacia nosotros? El objeto se apagó como una luciérnaga, cerrando el pecho. El mar siguió siendo una lámina oscura. Nos quedamos allí, con media hora de video y el corazón en un puño. Yo sabía dos cosas.
que esa noche no fue la última, y que, aunque nadie lo diga en los informativos, hay miradas que no buscan ser creídas, buscan ser recordadas. La segunda noche regresó como si alguien hubiera apretado repetir en un cronograma que no escribimos nosotros. Llegué antes de la medianoche, con termos de café y un cuaderno nuevo. El vecino ajustó el trípode, nivel de burbuja, zoom bloqueado, enfoque manual. Hicimos lo que ningún milagro hace. Procedimiento. Tomamos referencias. Una boya a la izquierda, el faro lejano a la derecha, la línea recta del muelle. Si lo que aparecía era un reflejo, debía deformarse al interactuar con esas líneas. Si era un dron, oiríamos hélices. Si era un planeta, no cambiaría de tamaño al ritmo de nuestra respiración. A la 1:58, el mar parecía una sábana de carbón. A las 2:11, uno de los perros del barrio dejó de ladrar y se quedó mirando fijo el horizonte. A las 2:17, lo anoté, apareció el mismo borde curvo suspendido, un garfio de sombra con la cavidad gris encendida. El vecino respiró hondo, tocó el aro del enfoque apenas 1 milímetro, y la pantalla se transformó en una ventana. No había ruido de motor, no había estela sobre el agua, la luz seguía sin proyectarse afuera, era interior, casi orgánica. Para descartar trucos, colocamos una cartulina negra tapando media lente durante 5 segundos. Si el objeto era un reflejo de una fuente terrestre, la mitad inferior debería haber desaparecido con la cartulina. No desapareció, quedó, en el audio, solo nuestro aliento y el mar manso, como si el agua también tuviera miedo de romper la escena. La figura volvió a asomarse. Esta vez se movió más, con un gesto tan humano que dolía admitir que no lo era. Apenas inclinó la cabeza y pareció apoyar algo en el borde interior de la cavidad. El contorno dejaba ver superficies sin aristas, una textura que no sé describir, sin decir piel metálica o metal vivo. Los óvalos oscuros, ojos, si es que así se llama a aquello, no brillaban, absorbían. Sentí la presión tibia detrás de la oreja y el pecho se me ajustó como si alguien regulara un diafragma invisible. A las 2:33, la imagen hizo un microtemblor que no vino del trípode ni del viento. Revisamos cuadro a cuadro, el horizonte permanecía firme. El objeto vibró en sí mismo, como si cambiara de frecuencia. En ese instante, apareció una segunda abertura, más a la derecha, más estrecha, con un aro claramente metálico. Por dentro, lo que pensé que era una mano. No era mano, era una pinza delicada que manipulaba una barra. La barra tocó el borde, y toda la cavidad interior bajó un tono de gris, como si se oscureciera desde adentro. El vecino murmuró: «Están trabajando». Me odié por asentir. Para evitar el eterno argumento del zoom digital, conectamos la cámara a un monitor externo y a un grabador independiente. 2 copias, 2 rutas, 2 tiempos. Anotamos la temperatura, la humedad, el rumbo del viento. Incluso medimos el brillo del faro para comparar con noches anteriores. No cambiaba, solo cambiaba eso. A las 3:03, un bote pesquero cruzó muy lejos, su luz temblorosa recortada contra la negrura. Lo usamos de patrón. Su estela agitó el agua, su faro dejó un hilo sobre el oleaje, su motor quedó en el audio como un ronroneo grave. El objeto, en cambio, no tocó el mar, no dejó rastro, era como si flotara en otra capa, pegada a la nuestra. A las 3:33, el borde entero giró sin inercia, como un plato que alguien voltea en el aire sin esfuerzo. No hubo aceleración, no hubo desaceleración. Un instante estaba así, al siguiente, así. Ese movimiento nadie lo hace con reflectores, nadie lo simula con lentes, nadie lo consigue con un helicóptero a oscuras. La cavidad mayor se acercó. Un mínimo, pétalos de luz gris rozaron el límite del encuadre. En ese borde, por primera vez, vimos detalles finos, líneas paralelas, 3, equidistantes, como nervaduras o costuras. Las dibujé de memoria, 3 líneas en una pieza curva, y, justo al lado, la sombra de la silueta observándonos. Me pareció
y aún me parece que sabía que la estábamos filmando. No rehuyó, no posó, continuó, cortó a negro de golpe, como si alguien hubiera cerrado una compuerta. El perro volvió a ladrar. El faro siguió su ritmo, el mar respiró, nosotros no. Quedaron 26 minutos limpios de video esa noche. Cruzamos cables, revisamos metadatos, sellamos las tarjetas en bolsas con fecha y hora, como si fuéramos forenses. De una escena que nadie aceptaría en un juzgado. Al volver a casa, el teléfono sin número dejó un mensaje vacío, 3 puntos suspensivos. Ningún remitente, ningún registro. Pensé en las 3 líneas del borde y en los 3 puntos detrás de mi oreja, esos que me ardían a ratos. Me prometí no contarlo a los guardacostas todavía, no por miedo a la burla, sino porque presentí algo peor, que ya sabían. Esa madrugada no dormí. Repetí los cuadros en mi mente como cuentas de un rosario, y una idea insistente se me pegó al paladar. Si esto fuera un circo de luces, ¿por qué repite horarios, patrones y gestos de trabajo? Si fuera un error, ¿por qué el error nos mira? Quedaba una tercera noche, y esa, lo supe sin saber cómo, no vendría solo con imágenes. Traería respuesta. La tercera noche no la elegimos nosotros, nos eligió. Llegamos antes, con un plan que hiciera llorar de aburrimiento a cualquier escéptico. 2 cámaras en trípode, una con zoom óptico y otra angular fija para registrar el entorno. Sin filtros, creativos. Añadimos una tercera prueba, un láser verde de baja potencia, no para apuntar al cielo, sino para marcar referencias en la baranda y en la arista del muelle y así detectar cualquier cambio en la perspectiva si el objeto fuese un reflejo. También colocamos un reloj digital en cuadro y registramos la tabla de mareas. Bajamar a las 2:40, cielo limpio, luna en cuarto menguante, viento 4 nudos ne, todo anotado. A las 2:14 el mar era tinta. A las 2:17, el perro del vecino dejó de masticar el hueso y miró al horizonte. 3 segundos después, lo vimos, el borde curvo, la cavidad gris, la misma posición matemática sobre el agua. La cámara angular captó el muelle, la línea de costa, el faro. Nada de destellos raros. En la telemetría, ISO estable, obturador constante, sin auto que engañe. El vecino respiró. Yo asentí. Procedimiento. Entonces, ejecutamos la primera demolición del argumento del reflejo. Giré lentamente un polarizador delante del lente principal. Si aquello fuese luz rebotada, el contraste debía variar con el ángulo. No varió. La cavidad seguía igual, como si no perteneciera a nuestro ángulo de reflexión. Segunda prueba, incliné la cámara 3 grados y dejé la angular fija. Resultado, el horizonte cambió, la cavidad no. Se sostuvo. Tercera prueba, el láser marcó puntos en la baranda y en la esquina del encuadre. Si la cámara temblaba, los puntos bailarían. Los puntos inmóviles. La cavidad vibró en sí misma durante 0,7 segundos, igual que la noche anterior. A las 2:33, el borde giró sin inercia. No un paneo, no un zoom digital, un reencuadre del propio objeto. La cavidad ocupó más pantalla y, por primera vez, vimos la superficie interior. No era lisa, tenía microrrelieves, 3 líneas paralelas que nacían de un aro más oscuro, como costillas. La figura se asomó. El rostro estaba allí, cabeza alargada, óvalos negros, hendidura oblicua y algo que nunca olvidaré, humedad en el borde inferior. Un brillo que chorreó hacia adentro y quedó flotando como una gota que no cae. Eso en un reflejo no ocurre. El vecino, tosudo, quiso más. Sacó un filtro IR casero, vidrio de disquete gel rojo y lo montó en la segunda cámara. Si lo que veíamos fuera solo luz visible, el IR se quedaría ciego. Si había emisión distinta, debería aparecer ruido. Apareció textura. En infrarrojo, la cavidad era más oscura y el rostro ganaba contorno, como si el material absorbiera otra banda. Yo tragaba saliva contando clics en silencio. 1, 2, 3. A las 2:51. Algo nuevo, paralaje. Una lancha pasó lejos. Sura, luz describió una curva sobre el agua. El objeto, en cambio,
mantuvo su posición aparente respecto del faro, pero varió ligeramente respecto de nuestra baranda. Eso solo es posible si estaba más cerca de nosotros que del faro, suspendido entre ambos, no sobre el agua ni en el cielo profundo. La lancha dejó motor en el audio. El objeto, silencio quirúrgico. A las 3:03, la cavidad hizo un zoom hacia nosotros. No la cámara, ellos. Fue un avance mínimo, pero se sintió en el estómago, como cuando un ascensor arranca. La figura se inclinó, vi un temblor en el óvalo izquierdo, parpadeó, y un segundo técnico apareció en la abertura lateral, moviendo la barra. La cavidad se enturbió por un instante. La imagen granuló como si atravesáramos una cortina invisible. El vecino susurró: «Está calibrando contra la cámara». Me sudaron las manos. A las 3:19, la prueba final. Encendimos una baliza estroboscópica detrás de nosotros, apuntando al suelo para que solo iluminara la baranda y no el horizonte. Si el objeto fuese un reflejo, los destellos deberían replicarse en él. No hubo réplica. Lo que sí hubo fue reacción. El borde curvo bajó 1 grado, la cavidad se cerró medio segundo y volvió a abrirse, como si respondieran. A las 3:33, el momento que nos partió en dos. El rostro se acercó tanto que ocupó la mitad del encuadre. No había píxeles bailarines ni enfoque perdido. Había piel o lo que sea con porosidad mínima, y en el óvalo negro se reflejó una línea pálida que no era nuestra baranda ni el faro. Era una franja luminosa vertical, dentro de su cavidad, como un panel que vibraba, y entonces lo sentí, la presión tibia detrás de mi oreja, idéntica a la de otras historias que juré no mezclar con esta. La cámara angular registró algo que ninguno de los dos vio en vivo: un bulto humano al fondo del muelle, inmóvil, observándonos, y luego, nada, cortó de golpe. El mar, otra vez, respiró. Revisamos metraje con manos temblorosas, sellamos tarjetas, copiamos discos, anotamos todo. Llevé el cuaderno al pecho como un salvavidas. No sabía aún que la cuarta noche no iba a darnos más imágenes, sino la pieza que derrumba cualquier coartada, una huella que no es humana. El amanecer cayó como una sábana húmeda sobre Cumburgás. No dormimos. A las 5:40, la brisa del Mármara traía sal y óxido. El muelle crujía con ese lenguaje de madera cansada. Decidimos bajar para hacer campo. Si algo había estado suspendido cerca, quizá el suelo guardaba un gesto, una marca, un rastro. No buscábamos huellas en sentido romántico, buscábamos anomalías. Llevábamos cinta métrica, un nivel pequeño, un medidor en barato y tiza. Procedimiento: al pisar la tercera tabla, contando desde la baranda, sentí un hormigueo en la planta del pie, el mismo pinchazo tenue que aparece cuando toco la zona detrás de mi oreja. Me agaché. La madera estaba fría en un punto circular de unos 11 centímetros de diámetro. La medí 3 veces. Parecía un anillo pálido, sin quemadura, como si la tabla hubiese perdido calor en un molde perfecto. Marqué el perímetro con tiza y apoyé encima el medidor. Subió apenas 0,2 menos 0,3 mg por encima del fondo. No es espectacular en un documental. Es devastador cuando estás ahí. A 2 metros, otras zonas, no circular, triangular, con vértices romos y lados suaves, como si 3 puntos hubiesen presionado desde arriba hasta dejar una firma imperceptible. Coloqué el nivel de burbuja. La tabla descendía una fracción justo en el triángulo. No parecía peso, parecía torsión. El vecino, que no es amigo de fantasías, se cayó por primera vez. Tomé fotos con la segunda cámara, la seria, sin filtros, con carta gris al lado para calibrar. En el borde del muelle, la sal había dibujado pequeñas vetas resecas que parecían converger hacia un punto inexistente sobre el agua. Encontramos algo más, y no sé cómo contarlo sin que suene a truco barato. Sobre el larguero, pegada como si fuera grasa vieja, una fina película opalescente que no olía a combustible ni a aceite de barco. Al sol, cambiaba de tono entre gris y ámbar. La toqué con la punta de un hisopo. No pegaba como aceite, rehuía el algodón,
como si quisiera conservar su forma. Guardamos la muestra en un frasco. No teníamos cadena de custodia, pero teníamos miedo de perder lo que fuera que teníamos. A las 6:30 aparecieron los primeros curiosos, pescadores, un panadero que madruga, un turista que asegura haber visto drones en YouTube. No dijimos nada. A las 7:10 llegaron ellos. No vestían uniforme nacional, no era guardacostas ni policía local. Eran dos hombres con chaquetas oscuras, gorras sin insignia y credenciales plastificadas que mostraron de lejos, rápido, a la velocidad a la que uno muestra un pase de colectivo. Hablaron en turco con el vecino, luego en inglés conmigo. Hemos recibido avisos de luces. Queremos ver el material para descartar peligro aéreo. Sonrisa aprendida, tono calmo, prisa en las manos. No entregamos tarjetas. Mostramos copias exportadas al portátil, con marca de agua, y explicamos nuestro procedimiento. Ellos asentían pero miraban las manos, las mochilas, el frasco con la película opalescente. Preguntaron si alguien más había visto la barcaza, con reflector. No usaron la palabra objeto. Dijeron barcaza. Les señalé la cartulina negra con la que tapamos media lente. No entendieron, o no quisieron. Uno de ellos pidió con naturalidad una copia de seguridad en bruto, por si el software había introducido artefactos. Dijo seguridad, como quien dice cortesía. El vecino intentó ganar tiempo. Habló de formatos, de discos externos, de voltajes. Yo, en silencio, pensé en la figura que ocupó medio cuadro a las 3:33, en la gota que no caía, en la pinza que oscureció la cavidad. Pensé en la sombra humana al fondo del muelle captada por la angular. Les pregunté si habían tenido reportes desde Yenicapo Ekmese. El de la izquierda parpadeó 2 veces, apenas. Respuesta sin frase. Mientras dialogábamos, un pescador gritó desde el extremo del muelle, ¿qué es esto? Corrimos. En la cara interna del pilote, a la altura de la espinilla, había una línea finísima grabada en la madera, imposible de ver sin luz lateral. 3 segmentos paralelos de 2 centímetros, separados exactamente por el ancho de un fósforo. Pasé la uña, no era pintura, era surco limpio, como hecho con un instrumento que no astilla. Uno de los hombres de chaqueta tocó apenas con él. Guante, miró al otro y se guardó el gesto en un bolsillo que no existe. En ese momento sonó mi teléfono. Número oculto. Contesté por reflejo. Silencio al principio y, luego, 3 clics secos. Colgué con la piel de gallina. Volvió a sonar. Mismo número. Mismo silencio. Mismo 3. El de la derecha sonrió sin dientes. Telcos jugando. Nadie en Cumburgás habla así de las telefónicas. Accedimos a imprimir un CLIS en un pendrive viejo. Antes de copiar, el vecino hizo algo que le agradeceré siempre. Ejecutó un haz del archivo y lo anotó en el cuaderno delante de ellos. Miradas rápidas, gesto de satisfacción, o de cálculo. Se fueron con educación quirúrgica, Si hay nuevas grabaciones, colaboren. Por la seguridad de la navegación. Dejaron una tarjeta sin nombre, solo un número que empezaba con 90 y terminaba en 333. Cuando el muelle quedó otra vez nuestro, el aire pareció volver a su volumen normal. Abrimos el frasco. La película opalescente había menguado, no evaporado, no secado, menguado, como si se hubiera replegado hacia una forma más pequeña que ya no podíamos ver. El anillo frío de la tercera tabla había perdido medio grado. El triángulo, nada. Esa tarde, al revisar la angular cuadro a cuadro, vimos con claridad al bulto humano del fondo la noche anterior. No era una persona del barrio, la postura era extraña, rígida, y un brillo en el costado del cráneo delataba algo liso, sin cabello. Siguiente cuadro. Nadie, ni entrada ni salida. El muelle no ofrece escondites. Saltó, no se oye agua. Se desdobló. La palabra me rebotó en la lengua. Escribí en el margen del cuaderno: si lo que filmamos es su ventana hacia nosotros, ¿qué es nuestro muelle para ellos? Un borde, un umbral, una bisagra, y debajo, otra frase que no quería escribir: sí, ya vinieron a por copias,
pronto vendrán por nosotros. A las 0:12:17 de la cuarta noche, el perro del barrio no ladró. Se escondió. La cámara principal encendió sola, como si recibiera orden por infrarrojo, y el mar dejó de parecer mar. La cuarta noche empezó con un silencio gordo, sin insectos ni cadenas de anclas golpeando. El perro del barrio no ladró. Se escondió bajo la escalera. A las 1:59 el viento se cortó como si alguien cerrara una ventana gigante. Encendimos las dos cámaras, pero no nos dio tiempo a verificar la angular. La principal arrancó sola, como si hubiese recibido una orden remota. El monitor mostró ruido, nieve, y luego, el borde curvo apareciendo demasiado cerca, fuera de la distancia prudente que habíamos observado las noches anteriores. El vecino maldijo en voz baja, trató de retroceder el zoom, y la rueda se endureció. El enfoque respondía, el zoom no. La cavidad gris ocupó casi todo el cuadro. Nadie nos va a creer, pensé, y aún así, lo vi. Una pátina de humedad moviéndose como respiración en el borde internado, y detrás, la figura inclinándose, los óvalos negros como tragaluces a un cuarto que no nos corresponde. En el audio, ni motor ni hélices, sí un zumbido que no venía del muelle ni del mar, sino de adentro de la cámara, como si el sensor estuviera vibrando con algo que no era luz. Ensayamos lo que teníamos preparado, el polarizador delante de la lente, rotado 90, ninguna variación. Coloqué la cartulina negra cubriendo el tercio izquierdo del cuadro durante 3 segundos. La barra de referencia desapareció, la cavidad no. El vecino se la jugó con la última maniobra, pulsó REC en la angular, que hasta entonces estaba dormida. La luz REC no encendió, pero en el monitor secundario sí apareció la franja del muelle y un contorno humano al fondo, inmóvil, exactamente donde lo habíamos visto la noche anterior. Mujer o varón, imposible decirlo. Postura rígida, cabeza lisa que devolvía un brillo frío. No se movía, y sin embargo parpadeó la franja del cráneo, como un destello interno. A las 2:17, lo juro, el mar dejó de parecer mar. No se congeló ni hirvió, se volvió plano como cristal, sin crestas. La línea del horizonte se curvó apenas hacia arriba, un arco imperceptible que la angular sí captó. La cavidad gris, ahora casi completa en nuestro encuadre, mostró su secreto, un panel vertical por dentro, con líneas variables, y frente a ese panel, la pinza moviendo la barra como un cirujano que ajusta un órgano. La barra tocó el borde y el zumbido del sensor subió media octava. La cámara principal seguía grabando con el zoom bloqueado. La angular intentó enfocar al bulto al fondo, pero el anillo de enfoque giró solo y se clavó en infinito. El vecino dijo, nos están bloqueando. Le pedí que cortara energía. Tiró del switch del regleta. Nada. La cámara principal siguió encendida. La angular se apagó. En ese segundo, vimos el gesto que nos perseguirá siempre, la figura dentro de la cavidad inclinó la cabeza hacia la izquierda, no hacia el panel, no hacia la barra, hacia nosotros. Fue un movimiento mínimo, un asentimiento microscópico. El vecino, que es una roca, retiró la cara del ocular como si lo hubieran abofeteado. Yo conté 1, 2, 3 clics en el teléfono en el bolsillo. A las 2:23 llegó el golpe. No físico, una ola de estática entró por el audio, el monitor quemó una línea diagonal blanca y la imagen se fragmentó en bloques como si alguien partiera la señal en ladrillos. Pero durante 4 cuadros limpios, 4, los contamos después, la cavidad mostró algo que explica por qué esta filmación fue prohibida, un perfil completo de la criatura, no solo cabeza, el hombro curvo, una clavícula como de vidrio, oscuro, un pliegue donde esperas un cuello, y una mano que no era pinza, asomando apenas al borde, con 3 dedos largos y unidos por una membrana fina. Los 4 cuadros existen, están en el archivo con su as anotado en el cuaderno. No son un reflejo, no son un pájaro, no son una máscara. Luego, negro, la cámara siguió marcando tiempo, pero sin imagen. El zumbido se convirtió en un tono puro, sostenido, que me puso los dientes a vibrar.
Apretamos el botón de apagado, desenchufamos, sacamos la batería. Siguió sonando. Solo cuando retiramos la tarjeta SD, el tono cayó como una vela que se apaga. La angular volvió sola, mostrando el muelle vacío. El bulto ya no estaba, no pasos, no chapoteo, no sombras, nada. Respiramos como buzos que vuelven a la superficie. El vecino me miró con una cara que no le conocía, miedo y fascinación repartidos en porcentajes iguales. Esto, dijo, ya no es un avistamiento, es interacción. Le temblaba la mano, pero no soltó el trípode. Yo sentí la presión tibia detrás de la oreja como nunca. Me ardió la piel bajo el lóbulo. Me llevé los dedos y, al quitarlos, quedaron 3 puntos de humedad en la yema, como rocío metálico. No tuvimos tiempo de celebrar ni de hundirnos. A las 2:40, un coche sin distintivos se metió en la calle de la costa. Faros apagados, marcha lenta. Se detuvo sin ruido a 20 metros. Bajaron 2, chaquetas oscuras, gorras, la misma sonrisa de no queremos molestar de la mañana anterior. Uno levantó la mano como quien pide un favor y dijo, en un turco impecable, pero demasiado neutro, hemos recibido reporte de interferencias. ¿Podemos verificar sus equipos? No preguntaron si habíamos visto algo. Sabían que lo habíamos visto. Guardamos la SD buena bajo la palmeta suelta del piso de la terraza, la tercera, contando desde la puerta, y les mostramos otra tarjeta con clips de las noches anteriores. Ellos hablaron entre sí en un idioma que no identifiqué. El de la izquierda caminó hasta la baranda, miró el agua plana y sonrió de lado, qué mar tan calmo. Nadie más que nosotros notaba que estaba demasiado calmo. Se fueron con una copia falsa y un teléfono en el que, minutos después, entró un mensaje sin remitente, 3 puntos y la palabra prohibido en turco. Prohibido grabar, prohibido publicar, prohibido entender. En el margen del cuaderno escribí con rabia, si esto fuera un truco, ¿por qué vendrían a gestionar nuestro error? Y debajo, otra línea, si lo que asomó fue una mano con 3 dedos, ¿a quién le pertenece la censura? A las 3:33 exactas, el mar recuperó sus arrugas, los insectos volvieron a chillar y el perro salió de su escondite. Nosotros nos quedamos clavados, con el corazón en punta, sabiendo que la quinta noche no iba a darnos más cortes limpios ni ventanas amables. Nos iba a dar consecuencias. El silencio de la noche en Kumburgás era interrumpido únicamente por el suave golpeteo de las olas contra las rocas y algún ladrido lejano. Ya Lene seguía con la cámara fija, pero algo había cambiado, el objeto no permanecía estático como antes. Lentamente, parecía desplazarse hacia la izquierda, como si buscara una mejor posición para observar la costa. La luz de la luna iluminaba parcialmente su superficie, revelando detalles metálicos y una textura que no parecía obra de fabricación humana. De pronto, un brillo más intenso surgió en la parte inferior de la nave, como si se tratara de una compuerta que se abría. Ya Lene contuvo la respiración, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder podría ser el momento más importante de su vida. Un contorno apareció en la abertura. La figura, delgada y alargada, tenía un movimiento, lento pero preciso, como si estuviera adaptándose a la gravedad terrestre. Sus extremidades eran más largas que las de un humano, y su cabeza, de forma ovalada, reflejaba un brillo suave bajo la luz. El lente de la cámara captó cada segundo con una nitidez que haría historia. No era una sombra, no era un destello fugaz, era una presencia tangible. Ya Lene sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se trataba de luces distantes como las que muchos aseguraban haber visto. Esta vez, estaba frente a un ser vivo, real, y lo estaba grabando. Su mente se debatía entre seguir observando o salir corriendo, pero el miedo quedó en segundo plano. No podía perder ni un instante de aquello. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara mirar más allá de la plataforma sobre la que estaba. La cámara, estable pero con un leve temblor en el enfoque, reveló sus ojos, grandes, negros y brillantes, sin párpados visibles. Eran como espejos oscuros, que absorbían la luz y, de algún modo, transmitían una sensación de inteligencia y cautela.
Yal N mantuvo el zoom al máximo, pero en pocos segundos, la silueta se convirtió en un punto luminoso y desapareció. Cuando todo terminó, Yal N se quedó inmóvil, aún apuntando la cámara hacia el cielo vacío. La sensación de irrealidad era abrumadora. Sabía que había capturado algo que nadie en Turquía, quizá en el mundo, había logrado registrar con tanta claridad. El corazón le latía tan rápido que apenas podía sostener el trípode. Al revisar rápidamente la grabación, su respiración se aceleró. Los detalles eran nítidos. Cada segundo estaba registrado con una claridad impresionante. La forma de la nave, el brillo metálico, la figura viva, era la evidencia que siempre había soñado capturar. Durante los días siguientes, Yal N mantuvo el material en secreto. Sabía que, al hacerlo público, se expondría a burlas, ataques e incluso a la posibilidad de que alguien intentara arrebatárselo. Lo que no esperaba era que, poco a poco, comenzara a sentir que lo vigilaban. Coches estacionados cerca de su casa, llamadas sin respuesta, y una sensación constante de que alguien lo seguía cuando salía a caminar. La primera persona a la que mostró el video fue a un viejo amigo, periodista retirado. Al verlo, el hombre quedó pálido. Esto no es cualquier cosa, Yal N. Esto es peligroso. Si decides mostrarlo, debes estar preparado para las consecuencias. El periodista, aunque retirado, hizo algunas llamadas discretas a antiguos contactos. La respuesta fue sorprendente. Un investigador extranjero estaba en Turquía buscando justamente evidencias de ese tipo. Yal N, al principio, dudó en reunirse con él, pero la curiosidad pudo más. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. El investigador, un hombre alto, de acento marcado y con mirada penetrante, observó el video sin apartar los ojos de la pantalla. Cuando terminó, guardó silencio por varios segundos antes de decirlo: esto es lo más claro que he visto en mi carrera, y no es una recreación. Si lo publicas, cambiarás la conversación global sobre vida extraterrestre. Pero su tono tenía algo inquietante, parecía más una advertencia que un elogio. Yal N preguntó si creía que era peligroso difundirlo, y el hombre respondió: no todos quieren que la gente sepa lo que has visto. Y créeme, esas fuerzas tienen recursos para callarte. Esa noche, Yal N apenas pudo dormir. Entre el miedo y la adrenalina, decidió que no podía cargar solo con aquella grabación. Si algo le pasaba, debía asegurarse de que el video llegara a manos de alguien que pudiera hacerlo público. Así, ideó un plan. Hizo varias copias del video y las guardó en diferentes dispositivos y ubicaciones. Incluso envió una copia encriptada a un contacto fuera del país. No confiaba en nadie por completo, pero era mejor tener múltiples respaldos que arriesgarse a perderlo todo. Sin embargo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, escuchó pasos en la azotea de su casa. Al subir para verificar, no encontró a nadie, pero uno de los candados estaba roto. En otra ocasión, al revisar la cámara de seguridad, notó que la imagen se había distorsionado justo en el momento en que un coche negro pasaba lentamente frente a su casa. Cada día aumentaba la tensión. El barrio entero parecía haberse vuelto más silencioso, y Yal N se dio cuenta de que estaba mirando constantemente por encima del hombro. No era paranoia infundada, algo o alguien lo vigilaba muy de cerca. Decidió entonces hacer algo más arriesgado: convocar a un pequeño grupo de investigadores independientes y mostrarles el video en persona, en un lugar seguro, lejos de cualquier red de comunicación. Quería que fueran testigos directos, sin posibilidad de manipulación digital. La reunión se llevó a cabo en una casa de campo, a varios kilómetros de Kumburgaz. Los asistentes, expertos en fotografía, física y fenómenos aéreos, llegaron con equipos propios para analizar el material. La tensión era palpable. Todos sabían que lo que iban a ver podía cambiar el rumbo de sus carreras, y quizá de la historia. Cuando la grabación comenzó, el silencio fue absoluto. Nadie interrumpió, nadie se movió. Solo al final, después de que la nave desapareciera en la oscuridad, comenzaron las reacciones. No hay píxeles añadidos, no hay manipulación evidente. Esto es auténtico, afirmó uno de los expertos en imagen.
El movimiento de la nave no corresponde a ninguna aeronave conocida, añadió el físico, revisando cuadro por cuadro. Alguien sugirió que aquello debía publicarse cuanto antes, pero otro investigador fue tajante: si lo hacemos, todos estaremos en peligro. No subestimen lo que esto significa para ciertos gobiernos y organizaciones privadas. Esa advertencia dejó un silencio pesado en el ambiente. Ya Lene comprendió que, incluso entre expertos, había miedo. En los días posteriores, las cosas empeoraron. Ya Lene notó que uno de sus vecinos, con quien apenas hablaba, comenzó a interesarse demasiado por sus actividades. El hombre le hacía preguntas sobre su equipo de grabación y si había filmado algo raro últimamente. Una noche, mientras revisaba el material una vez más, escuchó un golpe en la ventana. Al mirar, no vio a nadie, pero encontró una nota: deja esto ahora, no sabes con qué estás jugando. El mensaje, escrito en turco con una caligrafía irregular, lo dejó con el estómago encogido. ¿Quién lo había puesto allí? ¿Algún curioso o alguien que realmente sabía lo que él había captado? Sin embargo, su determinación no disminuyó. Más bien, el miedo se transformó en una especie de impulso. Sentía que tenía la responsabilidad de mostrarle al mundo que no estábamos solos, y si eso significaba arriesgarse, estaba dispuesto a hacerlo. Finalmente, decidió filtrar una parte del video a un contacto internacional de confianza. No envió todo, solo un fragmento en el que se veía claramente la figura del ser, para que sirviera como prueba de vida de la grabación. Pocas horas después de que el archivo fue enviado, comenzaron a aparecer publicaciones en foros especializados de ufología. El clip se volvió viral entre investigadores y entusiastas del fenómeno ovni, generando debates acalorados sobre su autenticidad. La presión mediática creció, y Yalene recibió llamadas de periodistas de todo el mundo. Algunos querían entrevistarlo, otros le ofrecían sumas considerables por los derechos exclusivos del material, pero él sabía que el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en el impacto que tendría en la humanidad. Mientras tanto, el fragmento provocó un efecto inesperado. Otras personas de Kumburgaz comenzaron a reportar avistamientos similares en la misma zona. Parecía que el cielo del lugar se había convertido en un escenario recurrente de actividad anómala. Con la creciente atención, también aumentaron los riesgos. Una noche, cuando regresaba a casa, Yalene notó que la puerta estaba entreabierta. Dentro, todo parecía intacto, excepto por una cosa: el disco duro principal donde guardaba las copias originales había desaparecido. Su corazón se aceleró. No había señales de forzamiento, lo que significaba que quien entró conocía la cerradura o tenía una llave. El golpe fue devastador, pero recordó que aún quedaban copias seguras fuera del país. Fue entonces cuando comprendió que debía actuar rápido. Preparó un plan para liberar la grabación completa en varias plataformas simultáneamente, asegurándose de que, una vez publicada, no pudiera ser retirada fácilmente. La noche anterior a la publicación, apenas pudo dormir. Tenía la sensación de que algo grande estaba por suceder, y no solo por la difusión del video, sino porque sentía, en lo más profundo, que aquellos que había filmado sabían quién era él. El día de la publicación, Yalene encendió su computadora y, con manos temblorosas, comenzó a subir el archivo a múltiples servidores. El proceso fue lento, como si la conexión estuviera siendo interferida. Cuando finalmente terminó, respiró hondo. La verdad, su verdad, ya no estaba solo en sus manos. Horas después, las redes sociales y portales de noticias explotaron. El video se reproducía en todas partes, y expertos de diferentes países analizaban cada fotograma. Algunos intentaban desacreditarlo, pero otros, con prestigio internacional, declaraban que se trataba de la evidencia más clara de un encuentro cercano con un ser extraterrestre. Esa noche, Yalene salió a caminar por la costa, miró al cielo, buscando el brillo metálico que había cambiado su vida, y aunque no vio nada, tuvo la sensación de que lo observaban desde algún lugar allá arriba. No sabía si aquello marcaría el inicio de una nueva era o si traería consecuencias que la humanidad aún no estaba preparada para enfrentar. Pero una cosa era segura:
Después de Kumburgás, ya no había marcha atrás.